Muy buenos días. Hoy nos encontramos con el ingeniero Félix Álvarez Velarde, candidato al Senado por Avanza País, con el número 27. Bienvenido, ingeniero. Bue- Buenos días, gusto de estar con usted y por este prestigioso canal. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo quiero conocerlo un poquito más. Usted es ingeniero, también es filósofo y politólogo. ¿Cómo se define actualmente en términos políticos o ideológicos? ¿Cómo definimos a Félix Álvarez? Bueno, yo fui marxista, leninista en mi juventud, en mis años universitarios, eh, luego utilizando, ¿no?, el pensamiento crítico, la reflexión, las lecturas, ¿no? He llegado a que la solución para los grandes problemas de la humanidad y por supuesto en nuestro país es el liberalismo, ¿no? Y expresado, ¿no?, en términos políticos y económicos, el capitalismo liberal, ¿no?, que es el que ha sacado de la pobreza a gran parte de la humanidad y que en el Perú, con el capítulo económico de la Constitución de 1993, eh, logró, ¿no?, un desarrollo bastante notable hasta el año 2012, ¿no?, que bajamos, se bajó la pobreza, ¿no?, en 40 puntos porcentuales, se tuvo un crecimiento del PBI que llegó hasta ligeramente por encima del 9%, no, pero fatalmente, ¿no? Hemos sufrido un retroceso a partir del gobierno populista de Humala y que se empeoró con el gobierno de Castillo, ¿no? Justamente, ¿no? Por ese motivo yo saqué un libro, El fracaso del socialismo en el mundo, ¿no?, para alertar de lo que venía sucediendo en Perú, ¿no? Porque Castillo sabemos, ¿no?, que pertenece a un partido marxista-leninista maniateísta, ¿no?, que quería instaurar, Perú Libre. eh, claro, quería instaurar un régimen de socialismo del siglo XXI tipo Venezuela, ¿no? Claro, y de Por la eso, mano con Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón. así es. Por eso es que saqué mi libro, que ha tenido una amplia difusión para justamente enfrentar esas amenazas. Y también por eso es que he decidido participar también en la política activa, porque ya no basta con mis libros, ¿no? Porque ya también sale otro libro nuevo en febrero, donde justamente complementa, ¿no?, el libro de Fracaso del Socialismo en el Mundo. Escribo artículos, ¿no?, en diferentes medios, como La Amplia y otros, pero no basta con eso, ¿no?, para defender a nuestro país de esas amenazas, tanto del socialismo como del populismo. Eh, Usted se reconoce como, bueno, usted en su momento, años atrás, usted fue marxista, usted reconoce ello. Fue miembro de la Juventud Comunista, ¿cierto? sí, sí, fui un miembro activo de la Juventud Comunista en mis años universitarios, ¿no? Y posteriormente apoyé al gobierno de Velasco, estuve en Izquierda Unida, hasta que descubrí, pues, encontré, ¿no?, en base a mis investigaciones, a mis estudios y a mis reflexiones, de que esa no era la vía, ¿no? Pero Que en qué año rompe con esa visión? totalmente en mil, uh, a fines de la década de 80, ¿no? Rompe con esa Eh, visión. Así es, ¿no? Claro, marxismo-leninismo ya lo dejé, pero aún no pasé por una etapa que yo llamo la etapa caviar, ¿no? Que llegué a la conclusión que el marxismo-leninismo y socialismo en general estaba equivocado, pero pensaba que también el capitalismo no era una solución, teníamos que buscar otra alternativa. Esa etapa es la que yo denomino la etapa caviar, porque gran parte de los caviares justamente piensan eso, no rechazan el socialismo en su mayor parte, aunque apoyaban a Castillo, eh, pero tampoco critican al capitalismo, que tampoco es la solución, No, y pero viven de yo él, ¿no? justamente demuestro en mi
en mis dos libros de que estaba yo equivocado al sostener eso y que la solución es capitalismo liberal, no el mercantilista y otra. Hay varias formas de perversión del capitalismo, pero el que yo sostengo, defiendo, y es capitalismo liberal que en todo el mundo donde se ha aplicado ha producido grandes beneficios. Los países más desarrollados, los que tienen a su población con un mayor grado de bienestar, son países capitalistas que han logrado desarrollar el capitalismo y han logrado, pues, y si es liberal, mucho mejor, han logrado niveles de desarrollo de los más altos que ha alcanzado la humanidad. No es un sistema perfecto, tiene algunos problemas esto, pero nada humano es perfecto y entre lo que hay es lo mejor que ha producido la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, usted rompe con esta visión y es producto, digamos, de una decepción, ¿cierto? Luego de ello, ¿por qué decide irse a Avanza País? ¿Por qué tomó esa decisión de conformar el partido? Bueno, porque yo estaba haciendo un esfuerzo de unir a todas las organizaciones liberales, ¿no? Hay varias en el Perú, pero un poco dispersas. Pero bueno, se frustró momentáneamente ese proceso, ¿no? Y como ya se venían estaban próximas las elecciones, faltaban 2 años, pues decidí militar en el partido que realmente más cercano al liberalismo y justamente Avanza País es el partido que tiene un ideario, lo pueden leer, ¿no? Porque está colgado en la web, el ideario que es un ideario justamente que se ajusta al idealismo filosófico, económico, social, desde el punto de vista social y ético, ¿no? Y además tiene la mejor bancada de Congreso. Tenemos un Congreso que es una lástima, es una desgracia, pero con excepciones, ¿no? Y una de las excepciones es la bancada de Avanza País, donde está pues Adriana Tudela, Alejandro y no, Creo, está Adriana vamos a ver, Tudela, está el general José William Zapata, que ahora hoy candidato presidencial. está entrando a la presidencia, y tenemos a Diana González, que ha hecho un magnífico labor en contra de la minería ilegal. Ella es Ujú. vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, y ahí ha defendido a capa y espada eh, la formalización real de los mineros artesanales, pero sí en contra de la minería ilegal y de que se siga con el régimen de Reinfo. Fatalmente estuvo en minoría y bueno, y izquierda ¿no? y otra gente, congresistas que están apoyando directa o indirectamente a la minería ilegal, han logrado, ¿no? Que se prolongue por un año más Reinfo. Asimismo, ¿no? La bancada de Avanza País es una de las pocas en bloque, es la que ha votado en contra por un lado de Reinfo, de la prolongación de Reinfo, y por otro lado también de una serie de medidas populistas que están afectando gravemente el equilibrio fiscal y económico, como lo he denunciado en algunos artículos que he publicado en la Amparia, ¿no? Que han pues aumentado, ¿no? Los gastos corrientes de la burocracia estatal, ¿no? Ya algo más del 70% del presupuesto nacional se va en pagar a la burocracia, ¿no? Y una burocracia que ha crecido en exceso, ¿no? Y que no hay meritocracia, es una burocracia fundamentalmente ineficiente y además con grados de corrupción que son Bastante altos. evidentes, ¿no? Sí. Candidato, Entonces, precíseme, disculpe, precíseme algo. ¿Usted desde qué año está militando en Avanza País? yo estoy ya hace ya poco más de 2 años. 2 años.
¿Usted también ha estado en el Congreso? ¿Ha trabajado en el Congreso? Bueno, sí he trabajado en el Congreso anteriormente, antes de la epidemia de COVID-19, ¿no? Asesorando a la Comisión de Producción en mi especialidad, ¿no? O sea, Como estuvo como, ingeniero. como asesor. Conozco profundamente el Congreso y justamente una de mis propuestas es hacer una reingeniería, ¿no? Hacer, luchar, ¿no? Dentro del Congreso, porque obviamente ojalá tengamos mayoría en el Congreso, pero es muy difícil, pero de todas maneras, ¿no? Dar una batalla con mi bancada, ¿no? Y con bancadas que pueda convencer afines, ¿no? Para hacer una reingeniería integral del Congreso de la República, porque es una institución también burocratizada, con falta de meritocracia, con altos índices de corrupción e ineficiente, ¿no? A, pro- Entonces a yo pro- conozco a profundamente esa propósito, situación. a propósito de eso, de la reingeniería que usted menciona, ¿qué cambios exactamente es lo que usted haría desde el Senado si es que sale electo? En cuanto al Congreso, Claro, como repito, una reestructuración integral que comprendería todos sus aspectos del Congreso, ¿no? Desde la burocracia que se ha burocratizado demasiado, hay demasiados empleados y con muchos privilegios, ¿no? Y no es meritocrática, ¿no? Pero, y también la cuestión de el mecanismo para aprobar las leyes, ¿no? El Congreso tiene un filtro hasta que de dos, inclusive tres etapas, pero que es totalmente ineficiente y está manipulado, ¿no? Para evitar que se aprueben, por ejemplo, lo más peligroso, ¿no? Leyes con iniciativa de gasto, a pesar de que la Constitución de Vicente, ¿no? En su artículo 79 prohíbe tajantemente que el Congreso tenga iniciativa de gasto, o sea, que aprueben leyes que van a incidir, ¿no? Sobre el año nacional, sobre el equilibrio fiscal, sobre el equilibrio económico. Sin embargo, lo han hecho. Entonces yo, una de las cosas que voy a hacer es impedir esa situación mediante los filtros adecuados y además batallar, ¿no? Para que esto pues no vuelva a suceder, porque los peligros, y lo ha denunciado el Consejo Fiscal y una serie de economistas de primer nivel, el Congreso ha cometido errores gravísimos que afectan no solamente al equilibrio fiscal, sino a nuestra economía y a nuestra calificación internacional, ¿no? Eh, entonces, ¿qué otro cambios impulsaría desde la Cámara Alta? por otro lado, impedir pues que haya leyes declarativas. Gran parte de las leyes que saca el Congreso son declarativas, o sea que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Eh, Como por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Declarar de interés nacional determinada, digamos, tramo de carretera en el distrito de algunos de los congresistas, y hay varias de ese tipo, ¿no? mm, Claro, no tiene sustento, no tiene presupuesto, pero en base a que ya se declaró de interés nacional, después los pueblos, ¿no? Involucrados van a exigir, ¿no? Al gobierno para que se ejecute, ¿no? Porque si es una obra que se ha sido declarada de interés nacional, pues tiene que cumplirse pues, con esa ley de Congreso, ¿no? Entonces hay esa presión, pero por otro lado gastan, ¿no? Tiempo también de Congreso que deberían destinar para analizar y preparar leyes que realmente vayan a incidir sobre los grandes problemas de nuestro país. No se pierde mucho tiempo en eso, ¿no? Y igual, ¿no? Insaludos, que un distrito está de aniversario, el Congreso saca previo, pero hablan una serie de congresistas sobre eso, y estamos hablando que
pasa media hora, una hora en eso, y está Definitivo una bien, ¿no? pérdida de tiempo, ¿no? Que se salude, ¿no? A un distrito, pero tenemos pues como 8.000 distritos en el país. Imagínense si vamos a saludar a uno por uno y así, ¿no? Y a su colegio, ¿no? Que un congresista salió pues del colegio XY y saluda también por su aniversario y así pasan los tiempos. Por otro lado, las votaciones, muchas veces las votaciones son nominales. Estamos pues en el siglo XXI, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar la tecnología y las votaciones tienen que ser digitales, ¿no? Y inmediatas, no llamar uno por uno desde asistencia. Llaman uno por uno a los congresistas, y estamos hablando de 130 congresistas, ¿no? Y que se demoran en contestar y más cosas, y perdemos un tiempo valioso, ¿no? Entonces, Pero en todo eso tiene ese caso que de las votaciones, ¿no sería mejor presencial? y tiene que ser presencial, por supuesto, ¿no? Y más bien ese tiempo que se pierde destinado a analizar con más profundidad las leyes, ¿no? Porque la, las leyes, los proyectos de ley son aprobados primero en las comisiones respectivas, ¿no? De acuerdo a la especialidad, ¿no? Y ahí, previo dictamen de una pequeña comisión que existe en cada comisión de Congreso, que más que todo lo hace el secretario técnico, ¿no? Que hace una evaluación del proyecto de ley, pero en la práctica dirigido por el presidente de esa comisión, y son dictámenes muy pobres, ¿no? Y las opiniones que dan las entidades, por ejemplo, del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre ha manifestado, ¿no? Que tal proyecto de ley es anticonstitucional por violar el artículo 79 de la Constitución y va a afectar al erario nacional, la ponen en pocas líneas, ¿no? No resaltan todo el contenido de sustento de eso, y en el momento de votación en la comisión ni siquiera leen el dictamen completo, y menos esa parte de la gente que se opone, ¿no? De las instituciones que se oponen. Y en el plenario, menos todavía, no se lee esa parte, ¿no? Y las votaciones, pues, son muchas veces, ¿no? Escuchamos que los periodistas le preguntan, oiga, ¿usted por qué votó esta ley que está afectando seriamente al erario nacional? Que se aumentó, por ejemplo, las pensiones 4 veces a un sector de, de burocracia estatal. Y dicen, es que no presté atención, En algunos casos estuve, no saben claro, justificarlo, no ¿no? estuve presencialmente, y bueno, me equivoqué y ya no se puede justificar eso. Eso muchas veces ha Sí, sucedido, ¿no? No se claro. leen y el tiempo que ahorraríamos con lo que he manifestado, deberían destinarlo justamente a analizar con más profundidad, con más seriedad y presencialmente estos proyectos de ley para que salgan mejores leyes, ¿no? Y no la cantidad de leyes que afectan de una u otra manera negativamente a toda nuestra población. Bien, candidato. Entonces, en ese sentido sí me queda claro el hecho de que usted propone una reginería bastante profunda. En el caso vayamos un poquito más al tema del candidato presidencial de su partido, José Williams. ¿Qué lo une a él o qué coincidencias tiene respecto al candidato presidencial? Bueno, en principio, general José William Zapata está declarado oficialmente como héroe nacional. No solo porque él comandó, él dirigió Chavín de Huanta. la operación Chavín de Bóntaro, ¿no? Que como sabemos ha sido considerado a nivel mundial como una operación muy exitosa, muy bien planificada, y que ha sido de modelo para otras operaciones, ¿no? Inclusive esta operación excelente quirúrgica que se ha hecho para extraer a Maduro, que es admirable, ¿no? Ninguna víctima ha tenido los comandos respectivos,
¿no? Para capturar a un narcotraficante, ¿no? Que Ujú. tiene todo un proceso ya desde hace años en Estados Unidos acusado de narcotráfico y otros delitos, ¿no? Lo capturaron impecablemente y se considera que es una copia eh, parcial, por supuesto, ¿no? De Operación Chavín de Guanta, ¿no? Pero además, él también, ¿no? Fue uno de los héroes de la guerra de Cenepa, ¿no? Él estaba allí en ese enfrentamiento, en ese conflicto armado con el Ecuador, ¿no? Y participando muy dignamente, ¿no? Heroicamente, ¿no? Y también en sofocar, ¿no? A Seneo Minoso, ¿no? En atrapar, ¿no? A Antauro Humala, que como sabemos también se levantó con el Andahuaylazo, Buenazo, sí. estaban 5 policías, ¿no? Cruelmente asesinados, y él fue el que sofocó, ¿no? Este levantamiento, y con mínimo de víctimas, creo que muy bien ejecutado, ¿no? En Bueno, consecuencia, el mismo Antauro pues purgó prisión, lo ¿no? estuvo Antauro Humala, ¿no? Entonces su hoja de servicios pues es impecable, ¿no? Y en el Congreso de la República ya no, no nos olvidemos que ha sido presidente del El Congreso Congreso, de la claro. República justamente en los momentos más difíciles, ¿no? Sí. Cuando Pedro Castillo hizo un golpe de Estado que obviamente se frustró por su torpeza, ¿no? Y por la reacción adecuada de las Fuerzas Armadas, sobre Usted todo. justo está mencionando a Eh, Pedro Castillo. Eh, Hay varios candidatos que también están postulando al mismo cargo que usted aspira, que al Senado, por ejemplo, estamos hablando de Guido Bellido, Raúl Noblecilla, ¿cierto? Estos son defensores férreos de Pedro Castillo. ¿Usted cree que el país corre riesgo con su presencia en el Senado? por supuesto, ¿no? No solamente porque defienden a Pedro Castillo y eso significa que también son marxistas, leninistas, ¿no? Y afines al socialismo del siglo XXI de Venezuela, ¿no? Que dicho sea de paso es la peor tragedia de la humanidad, tengamos en cuenta eso, el siglo XXI, 8 millones de gente que ha tenido que salir de Venezuela desesperados, ¿no? Para buscar vivir algo mejor, ¿no? Porque sabemos, pues, que, por ejemplo, acá en el Perú muchos venezolanos sufren mucho, ¿no? Las condiciones en que viven, ¿no? Inclusive, fatalmente hay hasta gente que se aprovecha de su condición para pagarles muy poco, ¿no? Por sus servicios, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de eso, ¿no? No se regresan a Venezuela, porque a pesar de eso acá en el Perú viven mucho mejor que lo que viviesen ahora con el socialismo del siglo XXI en Venezuela. ¿No? Es una tragedia. Y esta gente sigue apoyando eso. Recordemos que en la última elección fraudulenta que hubo en Venezuela, 6 congresistas, ¿no? De Perú Libre, ¿no? Y han asistido a la toma de mando de Maduro, respaldando a Maduro, o sea, no aprenden. Respaldando Entonces, el con fraude, eso ¿no? esta gente que pueda ser reelegido o nombrado en el nuevo Congreso va a hacer daño, ¿no? Y igual con leyes populistas de izquierda que también hacen mucho daño, ¿no? Que afectan allá en Nacional y van a insistir, y lo dicen, ¿no? En sus programas, en la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, ellos Dentro de este van sector también, dentro de este sector está Sigrid Bazán, ¿no? Que busca la reelección, y también pero para plantea diputada. la asamblea constituyente. López Chau, por ejemplo, plantea la asamblea constituyente. O sea, están en esa misma línea de autoizquierda, de lo que es Perú Libre, ¿no? Y que significa un peligro tremendo, Usted estaba porque la Asamblea mencionando, Constituyente usted está, no está permitida por la Constitución, entonces ellos quieren convocar a la fuerza, como lo usted estaba hicieron en Chile, mencionando, lo hicieron en Bolivia y otros sitios. En Chile claro, lo lograron, ¿no? Convocar a una Asamblea Constituyente, ¿no? Ahí tiene otro nombre, ¿no? Pero es lo candidato, mismo. usted justo estaba La mencionando Convención a Constituyente Alfonso le López llamaron. Chao. Y Usted ganaron, justo, y izquierda chilena, con una serie de maniobras,
ganaron mayoría en la Convención Constituyente. No nos olvidemos eso. Mm, Entonces, en base sí. a presión, ¿no? Que hicieron en 2019, recordemos, un tumulto gigantesco, ¿no? Por la suba del precio del metro, que fue el liceo, pero aprovecharon esa coyuntura para hacer todo un movimiento, ¿no? Quemaron estaciones de metro, Bien. eh, edificios estatales, hasta dos iglesias y demás cosas. Se asusta el gobierno y acepta de que se convoque a una convención constituyente, ¿no? Candidato, ya Y para cerrar y que no nos gane el tiempo, usted justo estaba mencionando a Alfonso López Chao. A Alfonso López Chao se le entregó su libro, el mismo que usted ha redactado en el CADE del año pasado, si no me equivoco. así es. ¿Qué le diría a Alfonso López Chao? ¿Por qué el socialismo fracasa en el país? Ya, como lo demuestro en mi Otro libro y candidato mis como colegas, Ronald ¿no? Sí, Atencio, ¿no? O el propio yo, Roberto Sánchez. yo aceptaría con todo gusto un debate, ¿no? Una confrontación de ideas con López Chao o con cualquier otro personaje, ¿no? Que lo represente, a un debate público que puede ser en Williams o en cualquier otro medio, ¿no? Eh, Obviamente acturado, ¿no? Porque yo nunca utilizo insultos para refutar, ¿no? Alguna ideología, algún partido, siempre utilizo argumentos, ¿no? Y no acepto tampoco, ¿no? Que insultos, ¿no? Si me insultan, yo me retiro de un debate, ¿no? Pero si hablamos con argumentos, me gustaría debatir con López Chao, con todo respeto, ¿no? Mutuo y con cualquier otro, ¿no? Entonces sí lo reto a un debate. Así es, me gustaría, ¿no? Con todo respeto, porque es candidato a presidencial, ¿no? Puede Claro, decir, sí. soy candidato presidencial y este señor solamente es candidato a senador, ¿no? Pero si lo acepta, pues encantado. O algún candidato al Senado por el partido Por de su López Chávez, partido, ¿no? con todo gusto, ¿no? Sí Bueno, estaría dispuesto entonces. he estado en la UPC, he estado en la Universidad Católica. Hace pues, 2 días he estado en la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Presentando mi libro, exponiendo, respondiendo preguntas y, y con todo gusto, ¿no? No, Candidato. Solo ya para cerrar la entrevista, brevemente, ¿por qué tendría que el elector votar por usted? en principio, porque tengo experiencia, ¿no? Yo he estado en la industria privada muchos años y exitosamente, ¿no? He estado en la industria estatal, conozco profundamente la industria estatal, sé sus defectos, sé su, ¿no? He estado en el ejecutivo, ¿no? Yo he ocupado una dirección general, ¿no? En un ministerio de producción y también con propuestas, ¿no? Que fatalmente algunas no se llevaron efectivas, ¿no? Pero no porque mis propuestas sean malas, sino porque fatalmente en el Ejecutivo pues tenemos gente muy ineficiente, ¿no? Y el Congreso, ¿no? Y como digo, con propuestas, ¿no? Con propuestas concretas y sustentadas, porque conozco profundamente, porque no solamente se trata de mi experiencia, sino es una experiencia sistematizada, no reflexiva, ¿no? Entonces, estoy en condiciones de, si es que ingreso, ¿no? Al Senado, en ser uno de los mejores senadores, ¿no? Muy pocos, ¿no? Han escrito 7 libros, como los he escrito yo, analizando nuestra problemática, ¿no? Y esto, una serie de artículos, ¿no? Y estoy, me siento en condiciones, ¿no? No solamente, ¿no? Estoy bien preparado, sino tengo la decisión de aportar a mi país todo lo que sé y con valentía, ¿no? Para justamente lograr que el Congreso deje de ser una institución que da lástima y que podría deteriorarse más, ¿no? Si es que entra la minería ilegal y otras actividades ilegales ya directamente en el Congreso, porque el Congreso tiene gente, tiene congresistas que apoyan a estas actividades ilegales.
pero en el próximo Congreso podríamos tener inclusive ya criminales dentro del Congreso, ¿no? Entonces, evitemos eso. Y yo voy a hacer un baluarte en ese sentido.